relacionados a lo que habíamos acabado de ver en la parte teórica. Habíamos intentado como último incluso ver una interpretación, una gráfica de esos vectores recíprocos, ¿no es cierto?, donde eran perpendiculares y toda esa situación. Eh, Estos vectores recíprocos, como les decía, vamos a ir finalizándolo, pero más que finalizar, simplemente como una introducción, les decía, todos estos elementos que ya ustedes lo han visto en cálculo 2, algunos también en física 1, ¿no es cierto?, cuando ingresan con vectores, eh, también conocen de álgebra 2, en los de civil, en física álgebra lineal, en donde se han visto algunas combinaciones lineales. Tienen que ir recordando también lo que son cambios de bases, ¿sí? Son cosas que no tendrían que haber olvidado de álgebra 2 o álgebra lineal, el cambio de base. Conjuntamente con estos conjuntos recíprocos de vectores, ¿sí? Más adelante, ya les dije, ¿no?, son todo lo que nos vamos a ir preparando para lo que tenemos que saber al final, que es ese sistema de coordenadas y lo que se viene a hacer, lo que es el cálculo tensorial. Para todo ello, va a ser un poco clave esta primera parte que hemos ido viendo relacionado a vectores. Y en particular que me mencionaban este conjunto recíproco de vectores, ¿no es cierto?, que tienen ciertas características cuando son iguales a 1, cuando son diferentes 0, y ahí forman perpendiculares, estábamos hablando de ello, ¿sí? Más adelante, con todo lo que se conoce de álgebra 2, vamos a formar, ¿no ven? Álgebra 2, álgebra lineal, ustedes han visto bases, ¿no es cierto? Base que genera, entonces es el espacio generador de todo el espacio R3, R2, dependiendo de la característica. Son los mismos elementos con los que vamos a trabajar para ir definiendo con lo que nosotros vamos a ir tocando en el cálculo tensorial, ¿sí? Donde gracias a estos conjuntos recíprocos, ¿sí?, de vectores y algunos elementos de álgebra 2, nosotros vamos a ir definiendo o vamos a ir conociendo, ¿sí?, ya lo que son las coordenadas contravariantes y las coordenadas covariantes, ¿sí? Al hablar de coordenadas tenemos un capítulo anterior, ¿no es cierto?, que son coordenadas, no sé si se les he puesto coordenadas generalizadas o coordenadas curvilíneas, no recuerdo en la teoría o en el plan global cuál de los dos se les he puesto. Pero independientemente que se les haya colocado coordenadas curvilíneas o coordenadas generalizadas, miren, cuando vamos a ir introduciendo en el cálculo tensorial, vamos a encontrar estas nuevas coordenadas, pero gracias, y la base va a ser este conjunto de vectores recíprocos, ¿sí?, que van a ser, ya les vuelvo a repetir, las coordenadas contravariantes y las coordenadas covariantes. Y para ello también, ¿no es cierto?, no solamente necesitamos conocer eh, esos vectores recíprocos que hemos ido viendo, sino también algunos elementos que ustedes vienen ya desde la base inicial, ¿no es cierto? Saben derivar, saben integrar, lo han visto en cálculo 2 también, ya en un espacio mucho mayor. Entonces acá también vamos a empezar a ver ahora lo que es la diferenciación vectorial, ¿sí? El cálculo de la diferencial vectorial, ¿sí? No sé, creo que algunos de los colegas en cálculo 2 ven esta parte del cálculo vectorial, en especial cuando se trata, ¿sí?, porque generalmente en cálculo 2 ustedes trabajan con funciones que van de Rn a R, ¿sí?, las famosas superficies, si quieren, ¿sí? En cambio, las funciones que van de R a Rn se les denomina curva, ¿no es cierto? Algunos no sé si han visto curva, y si no han visto, no se preocupen, acá lo vamos a ir viendo algunos de esos detalles, pero son funciones que van de R a Rn, ¿sí? Pero tiene su nombre en particular, ¿no es cierto? Generalmente en cálculo 2 tratan de no mencionar, simplemente con función Inge se está de cortando. R a Rn. Ya en algunos aspectos incluso ya le dicen es una función vectorial, y es lo que nos vamos a tratar de...
A ver, déjeme revisar, a ver la señal. Bien, sí, no está tan óptimo. Bueno, esperemos que no se vaya cortando, chicos, chicas. Sí, está muy bajo la señal que lo estoy revisando. Y eso que estoy con datos, porque en la universidad, en la facultad, están haciendo si mal no me equivoco, un tendido o un cambio de fibra óptica. No sé cómo está ello, ¿no? Tal vez ni siquiera debe ver señal. Bien, creo que ha mejorado algo la señal. Pero bueno, eh, entonces de eso les hablaba, todos son lo que vamos a ir necesitando para más adelante, pero no hay que ir olvidando ciertos aspectos, ¿no? Voy a ir compartiendo pantalla para ya ingresar a esta diferenciación vectorial y algunas diferencias con las que ustedes deben reconocer cuando ya lo han visto algunas funciones en cálculo uno, ¿sí? Y también vamos a ver lo que ustedes han visto en cálculo 2, ¿no? Bien, entonces voy a colocarlo como capítulo 2, lo que es diferenciación vectorial, yo lo voy a poner. Diferenciación vectorial, ¿sí? Vamos a ir recordando algunas cuestiones que ustedes conocen, ¿sí? Sea eh, X una variable escalar, ¿sí? Ya habíamos hecho al inicio del anterior capítulo la diferencia entre escalar y vector, ¿no es cierto? Coma, entonces, una función f, que estamos acostumbrados a denotarlo de esa manera, ¿sí? Es una función escalar si asigna, parecido al concepto de función que ustedes han visto en álgebra 1, ¿no? Escalar se asigna a cada x un único escalar. Y eso es por f de x, ¿no? Si quieren, viene a ser una función que va de R, ¿no es cierto?, de los reales a los reales. Si quieren, se los voy a colocar. Es una función que va de los reales a los reales. Entonces, parte de un escalar se le aplica o se le asigna a este x un único escalar que va a ser lo que nosotros conocemos f valuada en x, ¿sí? O si quieren que este fx es el valor de la función en x, si quieren, ¿no? Esto es lo que comúnmente ustedes han ido trabajando en cálculo 1, pero no se les ha mencionado, ¿no es cierto?, que es una función escalar. Simplemente han ido trabajando como función, ¿sí? Y no es que está mal, está bien. Son funciones que van de los reales a los reales, y ahí se acabó. Sí, incluso en álgebra 1 tenían funciones que van de un conjunto a otro conjunto, ni siquiera a los reales, otro conjunto, otro conjunto, ¿sí? Pero acá, para poder hacer la diferencia
con lo que estamos utilizando, que son los vectores, nosotros le vamos a denominar a esta función que nosotros conocemos, desde cálculo 1, álgebra 1 también si quieren, en un caso particular, lo vamos a denominar como función escalar. ¿Sí? Vamos a denominarlo de esa manera porque nosotros vamos a tener ahora la definición de lo que es una función vectorial. ¿Sí? Entonces voy a colocar definición. Una función, ya hay cambio, ¿no? Vectorial. ¿Sí? De una sola variable escalar, voy a colocar. De una sola variable escalar. ¿Sí? Porque puede haber de dos variables escalares también. ¿Sí? Que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Porque en todo lo que viene esta parte de diferenciación vectorial, la idea básica primero va a ser el de conocer este tipo de funciones con una sola variable escalar. ¿Sí? Luego con dos variables escalares. ¿Sí? Y de esa manera ir generalizando lo que ustedes han visto en cálculo 2, ¿no es cierto? En cálculo 1, una variable independiente. En cálculo 2, dos variables independientes, pero se daba una definición para n variables independientes. Entonces, aquí una función vectorial, ¿sí? De una variable escalar, o si quieren solamente de una variable independiente, pero ya hemos dicho, ¿no? Para distinguir con todo lo que estamos haciendo en la materia, vamos a decir vectorial y escalar. Entonces, de una variable escalar, aquí ya lo voy a cambiar de letrita, ¿sí? Que comúnmente ustedes lo conocen y en física también lo manejan. T. Mi variable escalar va a ser T, ¿sí? Una función vectorial de una sola variable escalar T asigna a cada valor de T o a cada T simplemente un único vector. ¿Sí? Denotado por, voy a tratar de utilizar la misma función, f, pero esta vez voy a colocar una flechita, ¿sí? Porque me indica que es una función vectorial, donde lo va a estar evaluado en t. ¿Sí? Si quieren, ese es el valor de la función vectorial en t. ¿Sí? Pero cuando hablo de valor, no les estoy diciendo que es un valor real. ¿Sí? Simplemente valor o una expresión, podemos decir. ¿Sí? Pero es un único vector. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que va a ser una función que va de los reales, ¿no es cierto? Porque es la variable escalar, ¿sí? Y puede ir a un espacio vectorial Rn. ¿Sí? R también es un espacio vectorial con las mismas componentes, no hay ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo acá T, yo voy a tener la función vectorial, su valor en T. ¿Sí? Eso es lo que tengo. Miren, no cambia casi de las características que tenemos de una función escalar, si quieren, pero acá el conjunto de llegadas, si ustedes quieren ver, ya es un espacio vectorial, o si quieren es Rn, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que tener coordenadas. Es decir, esto va a ser un vector, donde su primera componente va a ser f sub 1 de t, el segundo f sub 2 de t, y así hasta f sub n de t. ¿Sí? Viene a ser eso. No olvidarse acá, ¿sí? Donde los f sub i, ¿no es cierto? Coma i que va desde 1, 2 hasta n,
son funciones escalares. ¿Sí? Es como cuando tenemos un vector. Sus componentes de los vectores que hemos ido trabajando, ¿qué son? Son números reales. Acá lo mismo, tenemos una función vectorial. Sus componentes de esta función vectorial son funciones escalares. Y nosotros sí sabemos trabajar con funciones escalares desde cálculo. ¿Sí? A estas f sub i, ¿sí? Aquí lo voy a colocar como observación. A los f sub i, se lo denominan componentes de la función vectorial. ¿Sí? De la función vectorial. Lo mismo que en vectores, ¿no? Solamente que aquí ahora ya estamos trabajando con funciones. ¿Sí? Eso es de lo que nos vamos a enfocar de manera inicial. ¿Sí? Chicos, chicas, es funciones vectoriales que van de R a Rn, ya les voy mencionando. Luego vamos a hacer funciones que van, si quieren, funciones vectoriales que van de R2 a Rn. Y de esa manera se generaliza, ¿no? Y se tienen las funciones vectoriales que van de un espacio Rn a un espacio Rm, ¿no es cierto? Entonces, son los conceptos que vamos a ir viendo ahí. Bien, al igual que en cálculo 1, una vez que ustedes conocen las funciones, y antes de ingresar a lo que son la derivada, en nuestro caso ya conocemos las funciones vectoriales, y antes de ingresar a lo que es la diferenciación vectorial, ¿sí? Ustedes han visto el concepto de límite y continuidad. Gracias al concepto de límite, ustedes han visto la derivada, ¿no es cierto? Acá va a ocurrir lo mismo. Necesitamos recordar conceptos de límite, pero ya aquí para una función vectorial. Entonces voy a colocar límite de vectores. ¿Sí? Sea f t, función vectorial, coma, entonces, a ver, ¿con qué letra lo simbolizo el límite? Si f es una función vectorial, entonces colocaremos A. No quiero colocar F mayúscula porque me va a servir para más adelante para otros conceptos. Entonces, A es el vector límite ¿sí? Es el vector límite de la función vectorial cuando T se acerca, voy a colocar, se acerca a T sub 0. ¿Sí? Y ahí está. Coma. Es decir, la notación que conocemos, ¿no? Límite cuando T tiende a T sub 0 de una función vectorial, el resultado es un vector. Y acá nos dice que es el vector A. ¿Sí? Eso es el límite de un vector.
Al igual que en cálculo 1, ¿no es cierto? En la definición que se les da a esta parte del límite, ¿sí? El límite va a ser A, sí y solamente sí. Entonces, A es el vector límite de sí y solamente sí. Y aquí viene la definición que conocen del límite, ¿no? La definición rigurosa, sí, solamente sí. Para todo epsilon mayor a cero, eso es un número, existe un delta, número también, mayor a cero, tal que, y aquí va a haber, si quieren, algo de diferencia, ¿no? Aquí va a ser tal que la norma de la función vectorial menos el límite, que le estamos colocando a, debe ser menor a epsilon. Siempre que, ahora vamos a utilizar valor absoluto, siempre que el valor absoluto de t menos t sub 0 sea menor a delta. ¿Sí? Eso es lo que debe cumplirse, ¿sí? Pues dice sí y solamente sí, para que el límite de esta función vectorial cuando t tienda a t sub 0 sea igual al vector A. Eso es lo que se debe cumplir. ¿Sí? Miren, sigue ingresando eh, algo de manera análoga que ustedes conocen de cálculo 1, pero aquí estamos colocando norma. Ya seguramente cuando han visto límites en cálculo 2, porque son funciones que van de Rn a R, les decía, la norma ha debido aparecer en esta zona, ¿no? Y aquí se seguía manteniendo el valor absoluto. Aquí haría aparecer norma, ¿no? En cálculo 2. Y les traía problemas. Seguramente ahí en cálculo 2 han debido ver los diferentes tipos de norma. ¿Sí? Norma 1, norma 2, que generalmente se conoce como norma euclidiana, norma del Supremo, ¿no es cierto? Son normas equivalentes. ¿Sí? Si va a ser necesario el caso de que yo les mencione que vamos a necesitar, porque en particular para el cálculo tensorial se lo necesitan, un poco de equivalencia, vamos a ir recordando de esos vectores equivalentes, ¿sí? Si no es necesario, no lo vamos a recordar, pero ustedes saben que hay muchas normas, ¿no? No se cierren simplemente en la norma que ustedes conocen, que comúnmente se usa, y obviamente está bien, en cálculo 2, que es la norma euclidiana, ¿no es cierto? La norma de un vector es igual a raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, ¿no es cierto? O la suma de los componentes al cuadrado, o si quieren es el producto escalar del vector consigo mismo, ¿no es cierto? La norma al cuadrado. Eso se llama norma euclidiana, ¿sí? No es la única norma, ¿sí? Funciona bien en el espacio euclidiano. Todo lo que ustedes han trabajado hasta acá, han trabajado en cálculo en espacios euclidianos, ¿sí? Hay otros espacios, hay otros sistemas de coordenadas que ya les decía. Entonces ahí las normas, si bien van a ser equivalentes, pero ya la forma de ir trabajando es de diferente manera. Entonces no se cierren con solamente la norma euclidiana. Por el momento va a ir funcionando, pero si es que les molesta bastante, ya les dije, tratemos de utilizar alguna otra norma que con seguridad lo han debido ver o por lo menos mencionar en cálculo. Bien, entonces esta es la parte del límite de vectores. No lo vamos a tocar mucho, lo vamos a dejar aún en ese estilo, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tomar el caso de R3 si quieren, de R4, de R5 hasta de Rn, como se lo estoy mencionando en la parte teórica, pero en cuestiones de visualización igual, ¿no? Podemos tener un alcance hasta R3.
Entonces aquí puedo colocar un ejemplo si quiero. ¿Sí? Puedo decir que la función f, o la función vectorial f de t, es igual a lo que estamos manejando, f sub 1 de t, f sub 2 de t y f sub 3 de t. En el espacio voy a hacer de manera inicial. ¿Sí? Y si el vector a sub 1, a sub 2 y a sub 3. ¿Sí? A sub 1, no, a sub 2, a sub 3, números de. Para un poco ya ir distinguiendo con relación a todo lo que hemos ido viendo en vectores, ¿sí? Que pueden escribir como el vector a veces es común ya ir denotando como una combinación lineal de los vectores unitarios y JK. ¿Sí? Que quiere decir que a sub 1 va a ser I, siempre lo voy a hacer un poquito más negrilla ellos, porque es un vector unitario, más a sub 2, J, más a sub 3, K. ¿Sí? Igual la función vectorial, ya lo pueden, si gustan, ¿no? Si quieren mantenerlo como está en paréntesis, como comúnmente conocemos, no hay ningún problema. Pero tal vez en algún momento, o en algunos tutoriales, en algunos textos, o en la guía de ejercicios, va a estar denotado de esa manera, entonces tengo que ver que es lo mismo, ¿no? Mostrarles que puedo denotarlo también de esa manera. Listo. ¿Sí? Si gustan, pueden manejar esa notación, ya les dije, como una combinación lineal. No hay ningún problema. ¿Sí? Si fuese de esa manera, ¿no es cierto? Nuestra función vectorial y el vector A, entonces el límite, cuando t tiende a t sub 0 de la función f sub t, es igual al vector A, ¿no es cierto? Esto es una función vectorial. Es simplemente, ¿sí? Eh, realizar el límite, ¿sí? En cada uno de ellos, ¿sí? Este límite va a ser igual a sí, sí y solo sí, el límite cuando t tenga a t sub 0, ¿sí? De f sub 1 de t es igual a sub 1. Miren este límite, es cálculo 1. La función f sub 1 es una función escalar. El a sub 1 es un número, porque es una componente del vector a. De esa manera, también el límite, cuando t tiende a t sub 0 de la función f sub 2 de t, va a ser igual a sub 2. Sigue siendo cálculo. Y finalmente, el límite de la función vector, bueno, en este caso de la función f sub 3, que es escalar, cuando t tiende a t sub 0, va a ser igual a sub 3. Miren, para encontrar este límite y para saber y encontrar o verificar que efectivamente es el vector A, lo desglosamos en tres partes. Si es de R3, si es de Rn, lo vamos a desglosar en n partes. Y cada una de ellas ya representa un límite que ustedes conocen bastante bien desde cálculo 1. Pueden utilizar la definición para ir demostrando que efectivamente son estos valores de A sub 1, A sub 2, A sub 3, que son las componentes del vector A, que es el límite de las funciones escalares igual de manera respectiva. ¿Sí? Entonces, no hay todavía, vamos a decirlo de esa manera, eh, algunas dificultades con las que nosotros nos podemos ir tropezando. ¿Sí? Bien, propiedades.
Las propiedades también se siguen, si quieren, de lo que nosotros conocemos de cálculo 1, ¿sí? Sea el límite cuando t tiende a t sub 0 de una función vectorial f t igual al vector a, y el límite cuando t tiende a t sub 0 de la función g, lo voy a colocar ahora, que es una función vectorial también, de t igual a b, ¿sí? Vector. Como se tiene los siguientes. Antes que tengan, se tienen, hay algo más que voy a necesitar. Aquí lo voy a colocar como sean el límite de esos dos y voy a crearme una función. El límite cuando t tenga a t sub 0 de una función escalar, ¿sí? Voy a utilizar una función que a mí me agrada bastante, incluso en cálculo 3 lo utilizo, phi, ¿sí? De t. No se olviden aquí, phi de t va a ser un escalar, no lo estoy colocando la flechita como en las funciones de g, va a ser igual a c. Y tampoco le estoy colocando una flechita porque ese c me va a representar un número. Pero no lo voy a colocar c, k lo colocaré. Tal vez vamos a confundir esa c con constante, ¿sí? Bueno, aunque va a seguir siendo una constante, ¿no? Pero no la constante para cualquier valor, sino que toma cualquier valor. Bien, entonces con esto sean y se tiene lo siguiente. Esta siguiente hoja. 1. El límite cuando t tiende a t sub 0 de la suma de esas dos funciones vectoriales va a ser igual, ¿sí?, al vector A más el vector B. 2. El límite cuando t tiende a t sub 0 de la función escalar f de t, perdón, de la función escalar phi de t por la función vectorial f de t, ¿sí?, va a ser igual a k por el vector A, ¿sí? Algo que conocemos, si quieren, ¿no? Estas son lo básico, si quieren, para cuando se trabaja en esta parte de límites, ¿sí? Miren que no estoy colocando la diferencia, porque igual va a cumplir, ¿no es cierto? Estoy colocando justamente las operaciones que nosotros conocemos de vectores desde cálculo 2, que viene a ser la suma entre vectores y la multiplicación de un escalar por un vector. Y a partir de ello hemos ido armando todas las otras operaciones que se pueden realizar. Entonces, lo mismo acá. De manera inicial tenemos estas dos propiedades que se tienen que ir cumpliendo. Obviamente que hay que demostrarles, ya les dije, la demostración lo vamos a colocar como ejercicio si quieren, o va a ser parte de los ejercicios. ¿Sí? No son tan complicadas porque hay que seguir nomás la base que ustedes conocen de cálculo 1 cuando demostraban estas situaciones en las propiedades de los límites. ¿Sí? Bien. Entonces, para concluir nuestra previa antes de la diferenciación de vectores, lo que nos falta ver ahora es lo que es la continuidad de vectores. ¿Sí? Continuidad de vectores. Una función vectorial
Lo voy a colocar f de t. Es continuo. En t igual a t sub 0, ¿no es cierto? Porque la continuidad siempre se habla de manera puntual y obviamente si es continuo en todos los puntos va a ser una función continua, eso lo sabemos, ¿no? Desde cálculo. Es continuo en t igual a t sub 0. Si para toda o si está definida, ¿cómo? Si está definida, no lo voy a colocar así, lo voy a colocar como en cálculo 1 para que se acuerden. ¿Sí? Sí, voy a colocar 2 puntos. 1. F en T sub 0 está definida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos agarrar un valor, en este caso T sub 0, donde se va a analizar una continuidad. Queremos saber a qué va a ser igual respecto a la función vectorial y esa tiene que existir. Aparte de que utilizarse ese concepto de existir, o sea, tiene que estar bien definido, ¿no? No puedo tener, digamos, donde voy a tener una división entre cero o alguna que otra característica que impida que no lo pueda definir. Entonces tiene que estar definido. ¿Sí? 2. El límite, cuando t tiende a t sub 0 de la función vectorial f de t, existe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a realizar el límite, que ya hemos visto hace un momento, cómo lo podemos ir calculando, ¿no es cierto? Componente a componente, que es lo mismo, debe existir. Si en cualquiera una de las componentes, ¿sí? Lo voy a retornar en la segunda presentación, la primera, en la tercera, aquí está. Si uno de estos límites, ¿no es cierto? Ya sea el primero, el segundo o el tercero no existe, puede existir el primero, puede existir el segundo y no puede existir el tercero. O no puede existir cualquiera uno de los tres. Eh, ¿Pasó algo? Escuché un ruido, chicos, o hay un mensaje. Bueno, continuamos. No creo que mi batería se esté acabando. No, estamos bien. Entonces, no puede existir el primero o el segundo o el tercero o en cualquiera, si hablamos en un espacio de dimensión n, alguno de los f sub i, ¿no es cierto? El límite no existe. Suficientemente que uno no exista, nosotros ya vamos a decir que el límite de la función vectorial no existe. ¿Sí? Que lo vamos a ir trabajando obviamente en los ejemplos o en los ejercicios. Entonces me refiero a estos límites, ¿no? Bien, entonces este límite debe existir. Y el tercero, este límite que existe debe ser igual a la función definida en T sub 0. Porque de nada me sirve que esté definida para cierto valor y tenga un valor, y en el límite que sí va a existir y encuentre otro valor, no me sirven de nada, no me garantizan aún nada. Ya con el tercer paso, que deben ser iguales, ya les garantiza lo que es la continuidad. Cualquiera de los tres puntos que vayan a contradecir, si quieren, que no está definida, que no existe o que son diferentes, da paso a decir que la función vectorial no es continua. ¿Sí? Miren la forma de cómo estoy escribiendo el tercer punto. ¿Sí?
Conocemos cómo hemos ido definiendo la función, el límite de las funciones vectoriales al inicio. Eso a mí me da a entender que este tercer punto, ¿sí? Lo voy a colocar como observación, y tal vez en cálculo 2 ya han manejado esta definición de continuidad. Por el momento estoy tratando de enlazarlo como cálculo 1, pero tal vez lo han visto de esta manera. Siguiendo de 3, ¿sí? El 3 de acá, ¿no es cierto? Diremos, ¿cómo? Diremos que la función vectorial f de t es continua si, bueno, es continua en t igual a t sub 0, si y solo si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que la norma de la función vectorial f de t menos la función vectorial f evaluada en t sub 0, ¿no es cierto?, que viene de la definición, menor a epsilon, siempre que el valor absoluto de t menos t sub 0 sea menor a delta. Miren, en vez de un poco habituándonos a estas definiciones rigurosas del límite, y en este caso una alternativa, si quieren, pues está en la observación 3, es una alternativa para que ustedes puedan verificar si la función vectorial es continua, utilizando este concepto que viene gracias también de la definición rigurosa del límite. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos en esta parte de continuidad, y tener presente esta observación en algún momento. ¿Sí? Es necesario que sea de esa forma. Bien, entonces gracias a estos dos conceptos ya de límite y continuidad, nosotros ya podemos encarar lo que es la diferenciación. ¿Sí? Entonces, la derivada de una función vectorial se define como dos. El límite, voy a manejar delta t, ¿sí? Cuando delta t tiende a 0, o si quieren h también podrían colocar lo que ustedes quieran. De la función vectorial evaluada en t más delta t menos la función vectorial evaluada en t sobre delta t. Eso es lo que tenemos. De esa manera, la derivada de una función vectorial se la define de esa forma. ¿Sí? Miren, sigue siendo un límite. Notación. ¿Sí? La derivada de una función vectorial, no, estoy repitiendo, ¿no? Lo voy a colocar. Podemos denotarlo como
¿sí? La derivada de la función vectorial respecto a t, si gusta. ¿Sí? O, que creo que es el más común utilizar, ¿sí? De la función vectorial y ese apóstol, ¿no? De t. ¿Sí? Y ahí está. Generalmente se la denota como está al lado derecho, ¿no? Con esa rayita como, bueno, es el apóstol, ¿no? La prima que ustedes conocen desde cálculo 1. ¿Sí? Acá voy a colocar una observación que no se van a olvidar. ¿Sí? La derivada f, ¿cierto? Es también una función vectorial. ¿Sí? Como cuando estábamos trabajando con vectores, ¿no? Producto escalar es un escalar, producto vectorial es un vectorial. Aquí, es un vector, mejor dicho. Acá, la derivada de una función vectorial también va a ser una función vectorial. ¿Sí? Otra cosa. El vector ¿sí? F de t se denomina también diferenciable. ¿Sí? El vector f de t se denomina también diferenciable. ¿Sí? Coma. Entonces, la derivada, ¿no es cierto?, de la función vectorial existe. ¿Sí? Cuando se habla que es diferenciable, quiere decir que esta función vectorial, la derivada, existe. ¿Sí? Pero va a existir si y solo si las derivadas en este caso voy a colocarlo para las tres componentes, como estoy haciendo en el ejemplo si quieren. F sub 1 derivada, que es la función escalar que nosotros conocemos desde cálculo 1, va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0 de la función f sub 1 t más delta t menos la función f sub 1 valuada en t sobre delta t. ¿Sí? Estas derivadas deben existir. Le voy a colocar el otro. Simplemente de manera análoga. Bueno, en este caso es f sub 2. Estoy haciendo para el caso del espacio. Existe. ¿Sí? Existe. Y tal vez esto es lo fuerte si quieren de esta observación.
La derivada de la función f de t va a ser igual a la derivada de la función f sub 1 de t, la derivada de la función f sub 2 de t, que cada uno es una función como de cálculo 1, y la derivada de la función f de 3. ¿Sí? No se olviden, va a ser un vector. Si quieren, pueden colocar en términos de I, J, K, como les he ido mencionando. ¿Sí? Quiero colocar tal vez la otra observación. ¿No es cierto que si es diferenciable, entonces es continua, pero si es continua no es necesariamente diferenciable, ¿no es cierto? Conceptos que convienen de cálculo, que creo que no vale la pena anotarlos acá, pero sí que ustedes deben ir recordando, ¿no? Si es continua, ¿no es cierto? No te garantiza que va a ser diferenciable. Pero si es una función diferenciable, entonces es necesariamente continua. Y seguramente un ejemplito que lo han ido viendo en cálculo 1 debe ser la función valor absoluto, ¿sí? Que es continua, pero al momento de estar derivando, no va a ser diferenciable en un punto que va en el x igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, son ciertas características que las hay que ir recordando para no tener problemas un poquito más adelante. ¿Sí? 7. Bueno, no 7, ¿no? Sino mi hoja 7. Voy a seguir con la observación, ¿sí? O con las observaciones. Las derivadas de orden superior se definen de manera análoga ¿sí? A la de una función escalar. Coma. Es decir, que la segunda derivada, ¿no es cierto?, va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 de la función vectorial derivada evaluada en t más delta t menos la función vectorial derivada evaluada en t sobre delta t. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto?, que si yo tengo la segunda derivada, esto si quieren es en notación también de esta manera, que es lo mismo que tener la derivada respecto a t de la derivada de la función vectorial t respecto a t. ¿Sí? Simplemente un poco de notación, si quieren, para esta parte de las derivadas. ¿Sí? Obviamente que para, como estoy hablando de orden superior, para 3, de orden 3, de orden 4 y todo aquello, la notación va a ser idéntica, como les decía, a las funciones escalares, y aquí se les está dando algunos pequeñas formas de poderlas escribir de esa manera. Bien. Conjuntamente con ellos tenemos que colocar nuestras propiedades. ¿Sí? Sean f sub t, g sub t y h de t, ¿no es cierto?, funciones vectoriales
diferenciables. ¿Qué quiere decir? Que existe la derivada, ¿no? Diferenciables. Eso quiere decir que existen las derivadas. Y lo que hemos ido trabajando, me gusta utilizar esta función con esta notación. Phi de t, ¿sí? Una función escalar también diferenciable. Imagínense que no sea diferenciable, no va a estar dentro de las propiedades, ¿no? Coma, entonces, ¿sí? Y ahí vamos a ir dando una serie de propiedades. La primera, la derivada de la suma de estas dos funciones vectoriales, ¿sí? Aunque no quiero colocar, bueno, colocaremos esto, derivada. Va a ser igual, esto también por propiedades, por la definición se siguen que va a ser de esa manera, a la derivada de la función vectorial f más la derivada de la función vectorial g. No hay nada de complicado siquiera. No voy a seguir colocando la diferencia, ya les dije. Es una combinación que nosotros las podemos hacer como lo hemos hecho en vectores. Tenemos la suma. ¿Qué tenemos luego? Tenemos la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, nuestra segunda propiedad va a estar en relación a la función escalar y la función vectorial que se están multiplicando. Yo quiero su derivada. ¿Sí? Yo quiero su derivada. Se va a mantener, bueno, va a tener la misma estructura, si quieren, de lo que nosotros conocemos desde cálculo 1, que va a ser igual a la derivada del primero sin derivar el segundo. Pero aquí no se sigue eso, ¿no? Es como una regla memotécnica, si quieren. Aquí sería la derivada de la función escalar por sin derivar la función vectorial, más sin derivar la función escalar derivada de la función vectorial. ¿Sí? Y listo. Sigue no teniendo mucho problema. El orden aquí sí es importante, ¿no? El escalar siempre está antes del vector, ¿cierto? Es lo que hemos visto. Incluso si podría estar al otro lado, todavía puede funcionar para ciertas cosas, ¿no? Ya en álgebra 2 han debido ver esa situación de si son conmutativos respecto a la multiplicación o no, ¿sí? ¿Qué más conocemos, chicos, en vectores? Ya está la suma y ya está la multiplicación de un escalar por un vector, si quieren. ¿Qué más conocemos? Conocemos el producto escalar. Entonces, como tercero, el producto escalar, en este caso voy a tener f de t, que es la función vectorial, ahí está el producto punto, ¿sí? La función vectorial g de t. ¿Qué necesito? Su derivada. Sigue siendo producto. Entonces, la lógica, ¿no es cierto?, es que se va a seguir manteniendo de la forma que nosotros conocemos. Obviamente, ya dije, estas hay que ir demostrándolas. Nuevamente, la derivada del primero, de la función vectorial, ¿no es cierto?, por sin derivar. Acá, ojo, ¿no es cierto? Voy a seguir colocando el puntito porque es un producto escalar. Más sin derivar el primero
y nuevamente, ¿no? Voy a ir colocando el puntito que es de producto, punto. Derivada del segundo. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más conocemos? El producto vectorial. Entonces, 4. El producto vectorial. Va a seguir teniendo la misma estructura, chicos y chicas. Por eso, o sea, recordar no va a ser complicado. Derivada, G de t, producto vectorial G de t, función vectorial, más, sin derivar, producto vectorial, la derivada de la función G de G, función vectorial, valuada en t. ¿Sí? Listo. ¿Qué más conocemos, chicos y chicas? Todo lo que hemos visto en vectores, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer las diferenciales? O la derivada, mejor dicho. Conocemos el triple producto escalar. ¿Sí? Hasta ahí, si quieren, no hay... Es tal vez de manera intuitiva lo que podemos ir anotando, ¿no es cierto? O sea, no hay mucho. Incluso seguramente las demostraciones deben ser sumamente sencillas también. Es más, este triple producto escalar también ya lo habían visto, si quieren, en cálculo 2, ¿no es cierto? Que lo conocían ustedes como producto mixto, ¿sí? Lo voy a anotar. F, ahí estaba el producto punto con G de t, función vectorial, producto vectorial con H, función vectorial de t. ¿Sí? Y eso es lo que me piden la derivada. Aquí me faltaba subir. ¿Sí? Miren, acá hay un producto. ¿Sí? Denme un minutito, a ver, por favor, chicos. Bien, continuando. ¿Sí? Entonces, miren, acá ya es un producto triple, como les decía, pero se va a seguir manteniendo como también ustedes lo han ido viendo en cálculo 1, ¿no es cierto? Si tenían tres funciones que se estaban multiplicando, era, ¿no? La derivada del primero sin derivar los otros, más la derivada del segundo sin derivar los otros, más la derivada del tercero por sin derivar los otros. Acá va a seguir manteniéndose esa estructura. Solamente que el orden de la forma como se está escribiendo el producto triple escalar también se debe mantener. No lo tienen por qué ir conmutando, ¿sí? O cambiando de posiciones. Ya saben, si que lo cambian o lo conmutan alguna que otra posición de manera impar, tal vez lo podríamos decir así, va a ir apareciendo un signo negativo. Y es cosa que nosotros no queremos, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, va a ser igual a la derivada del primero por sin derivar los otros más sin derivar el primero. Miren, estoy manteniendo la estructura. Y derivada del segundo. En este caso, G. Producto vectorial H. ¿Sí? Más lo voy a hacer en la parte inferior, ¿sí? Sin derivar. Producto escalar. Sin derivar. Producto vectorial, ahora sí, derivada de H. Listo.
sigue siendo algo que se puede intuir, ¿no? Pero ya les dije, hay que mostrar. Eso es lo correcto. Sí. 6. ¿Qué conocemos más? El triple producto vectorial. Ya les dije, ¿no? Aquí es clave donde yo coloco el paréntesis. Ya habíamos hablado en el anterior capítulo. Bien, entonces, ¿qué quiero? La derivada. Bien, igual, de manera intuitiva acá, es la derivada del primero por sin derivar del segundo ni el tercero, y así sucesivamente. Pero, nuevamente, tienen que ir eh, conservando ese paréntesis, si quieren, de la forma que lo irán anotando, porque si no, no van a saber cuál con cuál primero hacer las operaciones, ¿no es cierto? Eso es clave, si quieren. Entonces, lo, lo voy a anotar, va a ser la derivada del primero, producto vectorial, sin derivar, producto vectorial, que es H, sin derivar, más Ft por sin derivar por H de T. ¿Sí? Las derivadas lo estoy haciendo un poquito más negrillas para que se note. En la parte de abajo lo voy a colocar más F de T, función vectorial, ahora G sin derivar por la derivada de H de T. Listo. Ya está. Miren, ya dije, ¿no? Se sigue de manera intuitiva. Conjuntamente con estas propiedades, mira, no tenemos más de las que conocemos, ¿no es cierto? Suma, producto escalar por un vector, producto escalar, producto vectorial, triple producto escalar, triple producto vectorial. Lo que ahora nos... Bueno, eso es todo lo que hemos ido viendo, ¿no? En cuanto a las operaciones de vector. Entonces, no, no podría ver, si quieren, eh, alguna otra característica. Pero sí tal vez sea importante anotar uno que se le conoce como, ustedes saben, ¿no? La regla de la cadena, que la regla de la cadena viene de la composición de funciones, ¿no es cierto? En cálculo no les han debido explicar eso. La composición de dos funciones, que han debido hacer en álgebra 1, cuando componen dos funciones, y quieren derivar la decomposición de dos funciones, lo que se conoce ahí es la regla de la cadena. Entonces, lo colocaremos como 7 y digamos sea t, ¿sí? Para que mantengamos una notación, igual a una función, a ver, hemos utilizado FGH, no quiero utilizar IJK, ¿qué letra puedo usar? Ya no quiero utilizar mi phi tampoco. Un psi de eso voy a colocar, un psi, ¿sí? De eso. Diferencial. ¿Sí? Diferencial. Coma. Entonces, ¿sí? Lo voy a hacer en el otro lado. Tengo la derivada de la función f de t, ¿sí? Que lo voy a colocar
de esa manera, la derivada, ¿sí? Pero esto no es más que f, y ese momento estamos colocando t, que va a ser igual a xi de s. Eso tengo que derivar. Ahora estoy derivando respecto a s, si se dan cuenta. ¿No es cierto? Porque estoy haciendo la composición. Y eso va a ser igual a la derivada de la función respecto a t. ¿Sí? Y ahí aparece, ¿no? Por lo que derivamos, lo que está adentro, decía, ¿no? En cálculo. En este caso, por, sí, miren, estoy colocando por ahí. Aunque no debería colocar ese puntito, no lo voy a colocar. Vamos a identificar simplemente que es multiplicación, porque este es un vector y el otro es una función escalar simplemente, por la derivada de xi de s. Y listo. No se olviden, al anotar de esta manera, ¿sí? Yo estoy derivando, porque ya estoy haciendo la composición, de la función vectorial de t respecto a s. ¿Sí? Eso estoy haciendo. Por eso acá, y tal vez se recordarán un poco de cálculo 2, cuando hago esta derivada, estoy derivando respecto a t, y regla de la cadena, ¿no es cierto? Si les mencionaba, voy a volver a derivar, en este caso, de t, ¿no es cierto? Respecto a s, les decía. Pero ese de t respecto a ese t, ¿no es cierto? Aquí es igual. Esa es la función xi de s. ¿Sí? Si quieren esa notación, ¿no? De un poco recordando lo que ustedes conocen de cálculo 1 también, que más claramente se ve en la parte de cálculo 2. ¿Sí? Inicialmente vamos a ir colocando estas propiedades, son lo básico que nosotros vamos necesitando para todo lo que vamos a ir encarando a lo largo, ¿no? Tal vez algo también que deberíamos anotar sería parecido a la propiedad 2, pero no colocar una función escalar, ¿no? Sino colocar una constante, ¿sí? No lo vamos a hacer porque son consecuencias, ¿sí? Son casos particulares, casos especiales, si quieren, que nosotros podemos ir deduciéndolas, no sacándolas, deduciéndolas de estas propiedades. ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer. También podríamos considerar, ¿no es cierto?, que una función vectorial sea un vector constante. ¿Sí? No hemos ido hablando, si quieren, todavía de un vector constante. Hemos ido hablando de una función vectorial. Obviamente que va a ir variando porque va a depender de cada valor de t que va a ir tomando. Pero es también en algún momento hablar del caso de que esa función vectorial sea un vector constante. Entonces, nos faltan algunos elementos aún y obviamente nos falta definir lo que es una función vectorial de dos variables, ¿no? Y cada uno también va a tener sus diferentes características, como lo estamos viendo de manera inicial. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, chicas? Bien, tal vez por Inge, ahí. ¿puede mostrar el 7 otra vez? No, no pude copiarlo. Por favor, el ¿Esa? 7. El 7. Sí, es lo que escribió. ¿Cuál? ¿Esa? Sí, de las propiedades. El 7. Esta. Ya. Ok, gracias. Inge, una pregunta. ¿Tenemos alguna práctica para realizar, Inge? Sí, se los voy a subir el día de hoy, ¿sí? Me van a dar pero en la tardecita para subírselos. Ahorita 9:45, igual como todo, de lunes a miércoles tengo clases así corridas de 8:15 hasta las 12:45.
Ahorita voy a entrar a la otra clase, entonces una vez me libero 12:45 el día de hoy. Hoy acabo todas mis clases, cosa que jueves y viernes esté tranquilo acá por la oficina de la U. Y se los voy a subir hoy en la tarde, ¿sí? Tengo también que subir alguna guía de ejercicios de las otras materias y generalmente los subo por la tarde y en especial los subo los días miércoles, ¿no? Porque como ya termino mis clases, me dedico a ver qué es lo que me faltaba subir, voy revisando. A veces jueves hasta antes de mediodía se los subo, pero no, siempre he tratado de subírselos miércoles por la tarde. Tengan la ciudad que hoy va a salir esa parte también. Oiga, está bien, Inge. Inge, una preguntita más. El primer parcial sería ¿hasta qué tema, Inge? A ver, de manera inicial habíamos dicho primer capítulo vectores, segundo capítulo diferenciación vectorial y tercer capítulo, si mal no me equivoco, estaban los operadores, ¿no es cierto? Los operadores diferenciales. Entonces, la idea por lo menos va a ser llegar hasta los operadores diferenciales mínimamente, pero la intención es ver por lo menos algunos conceptos de integración vectorial para que luego nos dé tiempo para ver lo que son las coordenadas generalizadas y el cálculo tensorial, ¿no? Pero mínimamente vamos a llegar hasta los operadores diferenciales. Oye, está bien, Inge, gracias. Bien, entonces, tengan muy Inge, buenos días. Adelante, señora. Inge, disculpe si los apuntes más los puedes subir hoy día, por favor. Sí, sí, los demás ya están en Classroom, ¿no? Me faltaría este que lo voy a subir. Este sí lo voy a subir enseguida. Ya, Inge, muchas gracias. No, de nada, señor. Bien, entonces tengan muy buenos días, chicos y chicas. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.